Amigos, quiero hacerles una pregunta. Si hoy se les dañara el auto, o si su hijo terminara en el hospital, o si se rompiera una tubería de agua en su casa, ¿podrían cubrir esos gastos sin cargarlo a una tarjeta de crédito, sin pedirle dinero prestado a la familia, y sin ponerse a pensar, ¿qué cuenta dejo sin pagar este mes? Si su respuesta es sí, este video los va a fortalecer todavía más. Pero si su respuesta es no sé o no, entonces este video está hecho para ustedes. Lo que hoy quiero compartir con ustedes no es la estrategia de inversión más complicada. Hoy quiero hablarles de una de las armas más ignoradas, pero más poderosas de la vida financiera, el dinero de emergencia. Prepárense, amigos. Durante años, en los negocios, en las inversiones, en las negociaciones y observando el comportamiento de las personas con el dinero, he visto algo con mucha claridad. Muchas veces, el problema financiero de una persona no es solamente la falta de dinero. El verdadero problema es que la falta de dinero le va quitando poco a poco su capacidad de pensar, su libertad para tomar decisiones y la confianza en sí misma. Ustedes lo sienten en la vida diaria. Cuando las cuentas se acumulan, la persona ya no piensa en el futuro, solo piensa en cómo cerrar este mes. La renta, la comida, los gastos de la escuela, el médico, el transporte, las deudas, el pago de la tarjeta. El cerebro se ocupa todos los días de las mismas preguntas. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Qué hago si aparece un gasto extra? ¿Qué pasa si se retrasa mi salario? Famosas investigaciones en las que también participaron científicos de Princeton y Harvard mostraron cómo la escasez financiera afecta al cerebro humano. La conclusión a la que llegaron es muy simple, pero muy dura. El estrés por dinero no solo preocupa a la persona, también debilita su capacidad de pensar. Cuando alguien está bajo presión económica, el cerebro entra en un túnel estrecho. Frente a usted solo aparece el problema más cercano: el pago de este mes, la comida de esta semana, la deuda de mañana, el gasto inesperado, la oportunidad de mañana, una nueva habilidad, la salud, el crecimiento profesional, la inversión, una mejor oportunidad de trabajo. Todo eso pasa a segundo plano, porque el cerebro está ocupado apagando el incendio de hoy. Esto no significa que la persona sea débil, no es flojera, no es falta de inteligencia, es la presión financiera consumiendo la fuerza mental de una persona. La falta de dinero crea un ruido constante en el cerebro. Usted está sentado en el trabajo, pero su mente está en las cuentas. Está hablando con su familia, pero su mente está en la deuda. Su hijo le pide algo, y su cerebro salta de inmediato a la pregunta: ¿cómo voy a pagar esto? En una situación así, pensar a largo plazo se vuelve muy difícil. La persona intenta salvar más el día de hoy que construir el futuro. Amigos, por eso el dinero de emergencia no es simplemente dinero guardado para un mal día. El dinero de emergencia es dinero que protege su cerebro, es dinero que protege sus decisiones, es dinero que protege su dignidad. Cuando usted ve en su cuenta los gastos básicos de un mes, después de 3 meses, después de 6 meses, dentro de usted empieza un cambio silencioso, pero muy poderoso. Ya no ve cada problema como una catástrofe, ya no le teme a cada llamada, ya no entra en pánico con cada gasto inesperado, porque sabe: tengo un poco de tiempo, puedo pensar, puedo elegir. Según los datos más recientes de inclusión financiera del Banco Mundial, en esta región aproximadamente el 70% de los adultos ya tiene una cuenta financiera. Esa es una buena noticia, pero tener una cuenta todavía no significa tener seguridad financiera. En esos mismos datos, se ve que solo alrededor del 53% de las personas no considera muy difícil conseguir dinero extra en un plazo de 30 días ante una emergencia. Y si se pierde el ingreso principal, la proporción de personas que puede cubrir más de 2 meses de gastos es de aproximadamente el 35%. Amigos, ¿qué significa esto? Significa que una gran parte de las personas tiene cuenta, tiene tarjeta, tiene aplicación móvil, pero no tiene un colchón financiero real que las proteja durante un tiempo largo. Esta diferencia es muy importante. Una cuenta bancaria es la entrada al sistema financiero, pero el dinero de emergencia es seguridad financiera. Usted puede tener una tarjeta, pero si esa tarjeta lo lleva a la deuda, no lo libera.
Puede tener una aplicación móvil, pero si dentro de la cuenta no hay dinero que lo proteja, eso es solo un número en una pantalla. Puede tener salario, pero si apenas se detiene el ingreso toda su vida tiembla, eso todavía no es estabilidad. La verdadera seguridad empieza cuando usted tiene dinero capaz de proteger sus gastos básicos durante un tiempo. En los datos sociales regionales de las Naciones Unidas, también se ve que la pobreza todavía afecta la vida de millones de personas. En 2023, aproximadamente el 27% de la población vivía en condiciones de pobreza. Esta cifra no es solo una estadística, significa que millones de familias tienen que tomar decisiones muy difíciles cada mes: médico o deuda, gasto escolar del hijo o comida, renta o reparación. Estas decisiones van cansando lentamente a la persona. Y yo no hablo de este tema para avergonzar a nadie. Todo lo contrario, hablo de esto para que aprendan a protegerse. Yo no les estoy ofreciendo vergüenza, les estoy ofreciendo la sensación de poder respirar con tranquilidad, porque una persona que tiene dinero de emergencia tal vez no se vea muy diferente desde afuera. Puede ir al mismo trabajo, vivir en la misma casa, usar la misma ropa, pero por dentro hay una gran diferencia. Esa persona ya no vive cada pequeño problema como si su vida se estuviera derrumbando. Sabe que, si aparece un problema, no está obligada a correr inmediatamente hacia la deuda. Sabe que, si durante un mes su ingreso baja, su familia no queda en peligro ese mismo día. Esa sensación cambia todo el comportamiento de una persona. Ahora veamos la vida laboral. Imaginen a dos personas que trabajan en la misma empresa. Las dos hacen el mismo trabajo, tienen la misma capacidad, hacen el mismo esfuerzo, pero una tiene dinero de emergencia suficiente para cubrir 6 meses de gastos básicos y la otra vive de salario en salario. Cuando llega la evaluación anual, las dos piden un aumento. La persona que tiene un fondo de emergencia habla con más calma, porque sabe que, aunque esa conversación salga mal, su vida no se va a destruir ese mismo día. Puede investigar los salarios del mercado, puede buscar una mejor oferta, puede no retirarse al primer no. Pero la persona que no tiene un fondo de emergencia, aunque tenga la misma capacidad, habla desde otra psicología. Dentro de ella hay miedo. ¿Y si me despiden? ¿Y si el jefe se molesta? ¿Y si el próximo mes me quedo sin salario? Ese miedo le baja la voz, le achica la petición, la hace aceptar más rápido. Y amigos, con el paso de los años, esa diferencia que parece pequeña puede convertirse en resultados financieros muy grandes. A veces el salario de una persona se queda bajo, no por su capacidad, sino por el nivel de miedo con el que negocia. El dinero de emergencia no es para renunciar al trabajo, pero saber que podría renunciar cambia toda la energía de una negociación. Y esto no ocurre solo en el trabajo, también ocurre al negociar una renta, al comprar un auto, al hablar con un técnico, al tomar una decisión médica, al elegir educación. El dinero en efectivo le da la fuerza de no apresurarse, y no apresurarse muchas veces significa tomar una decisión más barata y más inteligente. Cuando no tiene dinero, usted no siempre elige la mejor decisión. Muchas veces elige la decisión más urgente, pero la decisión más urgente a veces termina siendo la más cara. El auto tiene un problema pequeño, pero no hay dinero. Espera, después el problema crece y sale más caro. Le duele un diente, pero no va al médico. Después el tratamiento se vuelve más complicado y más costoso. En la casa hace falta una reparación pequeña, pero la pospone. Después un problema pequeño se convierte en un gasto grande. A esto yo le llamo el interés oculto de no tener dinero, amigos. Ese interés no aparece por separado en el estado de cuenta del banco. Nadie le dice: este mes usted pagó interés por pobreza, pero en la vida se paga todos los días. No puede comprar en cantidad, entonces compra más caro. No puede pagar anual, entonces paga más cada mes. No puede esperar una oferta porque la necesidad apareció ahora. No puede comparar precios porque no tiene tiempo. No puede cerrar una mala deuda, entonces el interés crece. El punto más peligroso aquí es que estos gastos no se ven como una gran explosión de una sola vez. Llegan poco a poco. Un mes de interés adicional, un mes de multa por atraso, un mes comprando más caro, un mes posponiendo un tratamiento, un mes tomando deuda con peores condiciones. Por separado parecen pequeños, pero después de 5 años, usted mira hacia atrás
y ve que miles de dólares, miles de pesos, miles de reales o miles en cualquier otra moneda se fueron de su vida simplemente porque no tenía un colchón financiero. Así, la persona trabaja mucho, pero no logra avanzar, porque la falta de dinero no solo se lleva dinero, se lleva opciones, se lleva tiempo, se lleva paciencia, se lleva poder de negociación, se lleva planes de futuro, y lo más duro, mantiene a la persona en una posición defensiva dentro de su propia vida. Una persona que vive en posición defensiva retrasa sus decisiones de crecimiento, no toma un curso para conseguir un mejor trabajo, no cuida su salud a tiempo, no hace un plan para cerrar una mala deuda, porque el cerebro solo ve el problema inmediato. Amigos, el dinero de emergencia existe para romper ese ciclo. Ese dinero está quieto en una cuenta bancaria, pero en realidad trabaja en muchas partes de su vida. Trabaja cuando habla con su jefe, trabaja cuando rechaza una mala oferta, trabaja cuando se mantiene lejos de la deuda, trabaja cuando toma decisiones de salud, trabaja cuando ve una oportunidad, porque las oportunidades nunca llegan cuando nosotros estamos listos. Las oportunidades llegan cuando les toca llegar. El mercado cae, pero usted no tiene efectivo. Se abre un buen curso, pero usted no tiene dinero para la inscripción. Para conseguir un mejor trabajo necesita mudarse a otra ciudad, pero no tiene para el viaje ni para el primer mes. Aparece una oportunidad de negocio pequeña, pero real, y no puede participar. Después pasan los años y la persona se dice a sí misma, ojalá hubiera tenido dinero en ese momento. Amigos, esa frase pesa mucho, porque algunas oportunidades no vuelven por segunda vez. El dinero en efectivo no solo lo protege de una catástrofe, también lo mantiene listo para una oportunidad. Por eso yo llamo al dinero de emergencia poder silencioso. No brilla en redes sociales. Nadie lo aplaude por eso. Nadie sabe cuántos meses de tranquilidad tiene usted en su cuenta. Pero usted sí lo sabe. Y ese conocimiento cambia su comportamiento. Se enoja menos, se apresura menos, depende menos de la persona equivocada, piensa más, decide mejor. Ahora hablemos de cómo construir este fondo de una manera muy simple. Primero, escriba sus gastos básicos mensuales sin engañarse. Renta o hipoteca, servicios, comida, transporte, seguro, gastos importantes de los hijos, pagos mínimos de deudas y los gastos básicos necesarios para mantener su trabajo. No mezcle aquí los gastos de lujo. Este cálculo no es cuánto necesito para vivir cómodo. Este cálculo es, si mi ingreso se detiene, ¿cómo protejo a mi familia y me protejo a mí? El primer objetivo es un mes de dinero para respirar. Yo lo llamo exactamente así, dinero para respirar. Porque si una persona no tiene ningún fondo, incluso un mes de emergencia, ya da una gran tranquilidad. Después, el objetivo son 3 meses de gastos básicos. Eso ya crea una seguridad importante. Si aparece un problema en el trabajo, el pánico baja un poco. Si hay una enfermedad, hay tiempo para decidir. Si se daña el auto, disminuye la obligación de correr hacia la tarjeta de crédito. Después viene la seguridad de 6 meses. En esta etapa, la psicología de la persona realmente empieza a cambiar. Piense en estas etapas como números. 0 meses de emergencia significa que cualquier gasto inesperado puede empujarlo hacia la deuda. Un mes de emergencia significa que puede resistir el primer golpe. 3 meses de emergencia significa que tiene tiempo para pensar frente a problemas de trabajo, salud y familia. Y 6 meses de emergencia significa que, por primera vez en su vida, puede tomar muchas decisiones desde la elección y no desde el miedo. Esta diferencia parece simple sobre el papel, pero crea un cambio enorme dentro de la persona. Sé que 6 meses suena grande, pero amigos, esto no se construye en un día, se construye con sistema. Aunque sea una cantidad pequeña al mes, configure una transferencia automática. El día que llega el salario, páguese primero a usted mismo, que el dinero vaya primero a la cuenta de emergencia y después empiezan los gastos. Si lo hace al revés, muchas veces al final del mes no quedará nada porque el dinero no ama los espacios vacíos. Donde ve un hueco, hacia allá se va. Por eso hay que construir el sistema desde antes. La idea de voy a ahorrar lo que sobre muchas veces no funciona. La idea de ahorro primero y vivo con el resto sí cambia a una persona. Aquí el hábito es más importante que la cantidad.
Ahorrar, aunque sea poco cada mes, es mucho más poderoso que no ahorrar nada, porque ese comportamiento le manda un nuevo mensaje a su cerebro. Yo estoy protegiendo mi futuro. Si su ingreso es muy bajo, la cantidad puede empezar pequeña. Lo importante es que el sistema comience, porque cuando el sistema empieza, la persona poco a poco siente que vuelve a tener control sobre sí misma. ¿Dónde debe guardarse este dinero? Mi enfoque es simple. El dinero de emergencia no debe estar en una inversión riesgosa. El trabajo de este dinero no es hacerlo rico. El trabajo de este dinero es protegerlo. Debe estar en un lugar rápido de acceder, formal, seguro y claro para usted. Investigue cómo se protegen los depósitos bancarios en su país, qué cuentas son más líquidas, en qué moneda están sus gastos, cómo es el riesgo de inflación y devaluación. Pero no olvide una cosa, el fondo de emergencia y el portafolio de inversión no son lo mismo. Uno es la base de la casa, el otro es el crecimiento de la casa. Construir un segundo piso sin base es peligroso. Algunas personas dirán, ¿por qué no invierto este dinero? Allí puedo ganar más. Matemáticamente, a largo plazo, la inversión puede generar más. Yo soy inversionista y lo sé muy bien. Pero amigos, no todo dinero tiene el mismo trabajo. El trabajo del fondo de emergencia no es generar una gran rentabilidad. Su trabajo es estar ahí cuando usted lo necesite. El mercado puede caer, una acción puede bajar, las criptomonedas pueden desplomarse, un negocio puede retrasarse, pero la renta llega a tiempo, el dinero del médico se necesita a tiempo, el gasto de su hijo aparece a tiempo, el auto tiene que llevarlo al trabajo en la mañana, por eso el fondo de emergencia debe ser estable. Cuando usted mire ese dinero debería pensar, este dinero me da tranquilidad antes que ganancia. Y amigos, la tranquilidad es una rentabilidad muy valiosa. También hay un tema muy importante, definir desde antes qué es una emergencia, porque el ser humano es muy hábil negociando consigo mismo. Un teléfono nuevo está en oferta, no es emergencia. Una cena cara con amigos, no es emergencia. Se termina una promoción, no es emergencia. ¿Le gustó ropa nueva? No es emergencia. Una emergencia es una situación que amenaza su salud, su casa, su trabajo o la seguridad básica de su familia. Lo demás, en la mayoría de los casos, es simplemente un deseo. Tener deseos no está mal. Todos tenemos deseos, pero presentar un deseo como una emergencia es peligroso, porque muchas veces el fondo de emergencia no lo matan las grandes catástrofes, lo matan las pequeñas excusas. Una vez saca un poco, después otra vez, después dice, el próximo mes lo repongo. Luego parece que el fondo existe, pero en realidad se está vaciando. Por eso póngale un nombre a ese dinero. Por ejemplo, Fondo de Seguridad Familiar, Fondo de Libertad o Fondo para Respirar. El nombre importa porque el cerebro toma más en serio aquello que tiene un nombre. Quiero decir esto de corazón, especialmente a quienes tienen familia. Cuando usted ahorra dinero de emergencia, no está ahorrando solo para usted, está ahorrando para la calma dentro de la casa, para que su hijo crezca con menos miedo, para tener menos tensión con su pareja por el dinero, para tomar decisiones más tranquilas como padre o como madre. A veces el problema del dinero se pone frente al amor dentro de una familia. Las personas se quieren, pero hay demasiado estrés, hay demasiadas cuentas, hay demasiadas deudas, la paciencia baja, las palabras se vuelven duras, y a veces el verdadero problema no es la relación, sino la presión financiera. El fondo de emergencia no solo cambia la cuenta bancaria, también cambia el aire dentro de la casa. Ahora pregúntese una vez más, si tuviera 6 meses de gastos básicos guardados, ¿sería la misma persona? ¿Hablaría de la misma manera? ¿Tendría el mismo miedo? ¿Se apresuraría igual? ¿Aceptaría las mismas malas condiciones? Yo creo que no, amigos, porque el dinero no lo convierte en otra persona. Muchas veces el dinero saca a la luz a la persona más tranquila, más inteligente y más valiente que ya existe dentro de usted. Yo he visto esto en mi propia vida, en los negocios y en reuniones con inversionistas. Las mejores decisiones no se toman en medio del pánico. Las mejores decisiones se toman donde hay aire para respirar, y el dinero en efectivo le da aire a una persona. Por eso el orden de la seguridad financiera es muy simple. Primero, cree una pequeña seguridad. Intente llegar a un mes de gastos básicos. Después construya un colchón de 3 meses. Luego avance hacia la seguridad de 6 meses. Después de eso,
se puede mirar de forma más sana la inversión, los negocios, el crecimiento y el riesgo. Este orden es muy importante. Primero seguridad, después crecimiento. Primero base, después riesgo. Primero respiración, después velocidad. A veces las personas mezclan este orden. No tienen fondo de emergencia, pero buscan inversiones riesgosas. Tienen deuda de tarjeta, pero quieren ganancias rápidas. Apenas llegan a fin de mes, pero corren detrás de una gran oportunidad. Yo no los juzgo, porque todos queremos resultados rápidos. Pero amigos, para subir rápido en las finanzas, primero hay que aprender a no caerse. El fondo de emergencia es para no caerse. Este fondo no lo deja atrás. Al contrario, le permite tomar riesgos más inteligentes en el futuro, porque el riesgo no es solo valentía. El verdadero riesgo es un paso calculado, y para dar un paso calculado se necesita seguridad detrás. Algunas personas tienen ingresos altos y ahorrarán rápido. Otras tienen una carga familiar grande y avanzarán más lento. Algunas tienen deudas y primero deben ordenarlas. En algunos países la inflación es alta y hay que mirar con más cuidado el tema de la moneda. Algunos tienen trabajo estable y otros tienen ingresos por temporada. Pero hay un principio común para todos. Cada mes aléjese un poco más de la crisis futura. Si este mes ahorró, aunque sea un poco, es más fuerte que ayer. Si este mes cerró una pequeña deuda, es más libre que ayer. Si este mes frenó un gasto innecesario, le dio un regalo a su yo del futuro. La libertad financiera muchas veces no empieza con un gran acto heroico, empieza con pasos pequeños, aburridos, pero correctos y repetidos, y sé que esto no se ve brillante. Nadie publica en redes sociales, este mes puse dinero en mi fondo de emergencia y recibe miles de likes, pero muchas de las cosas más valiosas crecen en silencio, como la raíz de un árbol. La raíz no se ve, pero es lo que sostiene al árbol. Su fondo de emergencia también es la raíz de su vida financiera. No se ve, pero cuando llega la tormenta, eso es lo que lo sostiene. Y ahora les dejo la pregunta más importante. ¿Qué están tratando de demostrarles a otros con su dinero? ¿O están tratando de proteger su propia vida? Esta pregunta puede cambiar muchas cosas, porque muchas personas gastan su dinero primero para los ojos de los demás y después no les queda dinero para su propia seguridad. Se ven caras, pero duermen con preocupación. Muestran estatus, pero cuando suena el teléfono se les aprieta el pecho. Se ven fuertes frente a la gente, pero cuando están solos piensan en las cuentas. Yo no les deseo una vida así. Yo les deseo una vida más tranquila, más fuerte y más libre. Una vida en la que, cuando alguien les ofrezca una mala condición, puedan decir por dentro, yo no estoy obligado a aceptar esto. Una vida en la que, si hay una injusticia en su trabajo, puedan pensar con inteligencia y no con miedo. Una vida en la que, cuando aparece un problema, su primera reacción no sea pánico, sino plan. Una vida en la que, cuando llegue una oportunidad, no se queden solo mirando, sino que puedan elegir. Lo más hermoso del dinero no es comprar cosas caras, amigos. Lo más hermoso del dinero es reducir la palabra estoy obligado dentro de su vida. No estoy obligado. Puedo pensar, puedo esperar, puedo rechazar, puedo elegir. Estas frases son muy valiosas y muchas veces, detrás de ellas, hay una cuenta bancaria silenciosa. Esa cuenta tal vez no lo hará parecer millonario, pero lo hará una persona con menos miedo, una persona que toma mejores decisiones, un miembro de familia más sano, un trabajador más fuerte, un inversionista más inteligente. Para mí, la verdadera riqueza empieza justo ahí, no solo en cuánto gana, sino en cuánta dignidad puede mantener de pie si su ingreso se detiene, no solo en qué compra, sino en qué cosas no está obligado a comprar, no solo en cuánto invierte, sino en qué decisiones toma desde la elección y no desde el miedo. Amigos, ahora abran la sección de comentarios y respóndanse con honestidad. ¿Cuántos meses de gastos tienen hoy en su cuenta? ¿Cero? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿6 meses? Responder esta pregunta por sí solo puede cambiar su vida financiera, porque usted puede administrar lo que ve, lo que no ve, no. Si este video les fue útil, denle like y suscríbanse al canal.
Ese es el apoyo más grande para que yo pueda seguir compartiendo con ustedes información financiera importante como esta. Y yo siempre estaré feliz de acompañarlos en este camino porque su libertad financiera de verdad me importa, amigos. Hoy hagan un pequeño paso por ustedes mismos. Escriban sus gastos básicos mensuales. Calculen la meta de un mes. Después escriban la meta de 3 meses. Luego escriban la meta de 6 meses. Aunque la cantidad se vea grande, no tengan miedo. Una gran montaña también se sube paso a paso. Lo importante es que desde hoy cambie la dirección, porque a veces la riqueza más grande que cambia la vida de una persona no es lo que todos ven. Es ese dinero silencioso, guardado a un lado, que le da aire, que le da opciones y que le permite decir, yo no estoy obligado,